Muy buenas noches, estimados cibernautas. Sus servidores José Antonio Navarrete, en ausencia de nuestro director Enrique González Barrera. Bienvenidos al programa Tepantlato en Vivo, una producción de la revista Tepantlato, difusión de la cultura para la prevención del delito, y por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy lunes tenemos como invitada a la entrevista a la licenciada Rosa Estela Gómez Huerta, licenciada en Pedagogía, con el tema Humanismo y Educación, segunda parte. Maestra, muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente por estar en nuestro programa y además la fortuna que tengo de estar con usted nuevamente en esta entrevista. Lo mismo digo, maestro, muchas gracias, buenas noches a todos y nuevamente muchas gracias por la invitación por parte de quienes hacen posible este programa de Tepantlato. Me voy a permitir leer el currículum de la licenciada Rosa Estela Gómez Huerta. Ella es licenciada en Pedagogía, egresada de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Desarrollo Humano por la ESCA, Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Ha tomado diversos cursos de Inteligencia Emocional y Psicología Criminal. Actualmente cursa la maestría en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios en el Centro Jurídico Universitario. Es coordinadora general del Simposio Nacional e Internacional Temas Selectos en Ciencias Forenses desde hace 8 años y del curso Taller Internacional de Disección de la Base del Cráneo, Columna Vertebral y Vascular Cerebral, Dr. Luis Delgado Reyes, desde hace 7 años. Coeditora de la Revista Mexicana de Ciencias Forenses, es miembro de la mesa directiva y vocal por extensión y difusión académica de la Federación Mexicana de Médicos y Peritos en Ciencia Forense, AC. Ha participado como conferencista en diversos foros nacionales y en el 7º Congreso Salvadoreño en Psicología y 1er Congreso Iberoamericano en Ciencias Forenses. Ha escrito artículos sobre factores criminógenos en la adolescencia, analfabetismo emocional en la génesis de la violencia, educación y humanismo en la prevención del delito, el juego, creatividad o destrucción. Bien, tenemos, como les dije, por segunda ocasión la fortuna de tener a la licenciada Rosa Estela Gómez Huerta nuevamente con el tema humanismo y educación. Maestra, en el primer programa, que la verdad me resultó sumamente interesante por el tema que toca a la familia, a la sociedad, recuerdo muy bien que nos hablaba sobre la lamentable ausencia de principios morales y jurídicos desde la familia. También recordamos que hay 2 clases de educación, la que recibimos en la familia y la instrucción, que en un momento dado es a través de los medios educativos. Así es. Y bueno, pues también lo que más nos alarmó fue el tema con respecto a la deshumanización. ¿Qué si nos pudiera recordar un poco de lo interesante que resultó aquel primer programa, maestra? Gracias. Bueno, pues el tema de educación y humanismo en la prevención del delito es muy importante actualmente porque, como sabemos, estamos inmersos ahorita en una situación de descomposición social ya muy alarmante. Día a día vemos los eventos violentos que se desprenden de un sinnúmero de actividades, es ya casi un ejercicio cotidiano el ver cómo nos estamos aniquilando incluso como especie. De manera muy general, yo retomo la vez pasada el tema de humanismo como una doctrina filosófica que lo que resalta básicamente es la capacidad de razonar que tenemos los seres humanos. En el Renacimiento es que surge este movimiento y básicamente tratan de retomar a través de las letras grecolatinas el rescate de los valores humanos. Actualmente es muy importante saber esto porque de ahí podemos desprender el origen, en la importancia que se tiene que esto se siga llevando a cabo, sobre todo en el ámbito educativo. La educación básicamente la adquirimos en la familia, como lo mencionamos la sesión anterior, y se complementa en el ámbito escolarizado, con la instrucción escolar. La educación nos prepara para la vida,
Por eso es que es tan importante la familia como primera esfera. La educación primaria, sin que esto confunda con lo escolarizado, es la educación primaria en la que los seres humanos nos vemos inmersos y adquirimos parte de nuestra personalidad y la complementamos con la instrucción académica, y esto nos da las herramientas para que nosotros como seres humanos nos integremos a la sociedad. Habíamos comentado en el programa anterior que una forma muy importante para poder erradicar la deshumanización es precisamente regresando a la familia, de inculcarle esos principios que ya se han perdido, para que en un momento dado volvamos a esa humanización, la deshumanización que toca aspectos en ámbitos sociales e incluso en aspectos profesionales. En la medicina, por ejemplo, cada día se ve como los médicos hay una franca deshumanización con un enfermo, con una muerte. El pedirle a un enfermo terminal que se retire para que sus últimos días los pase en su casa sin darle ese toque sentimental, emocional, ¿no? O sin importarle el daño que le puede causar a una persona que ya está a pocos días de poder de perder la vida, ¿no? Así es. Bueno, sabemos que la violencia, como mencioné hace un rato, es multifactorial. Existen factores que, si nosotros nos ponemos a analizar, a reflexionar acerca de ellos, están muy vinculados precisamente con el aspecto educativo. La deshumanización se viene dando a partir del desconocimiento precisamente de esas pautas afectivas que ahorita se han perdido y que ni siquiera la familia ya se detiene a extender dentro de la misma, a enseñarlas, porque si nosotros no conocemos, la verdad, si ignoramos las cosas, nosotros no vamos a saber cómo actuar en un momento determinado. Usted menciona algo que es muy importante, y es precisamente que nosotros como seres humanos ya no nos asusta nada, ya no nos preocupa nada, ya no nos sensibiliza nada, y eso es muy preocupante. Pero esto precisamente radica en el desconocimiento, en que esas pautas afectivas se han hecho a un lado desde el vínculo familiar, y al no ser aprendidas, pues nosotros no las podemos ejercer. La familia, qué importante es el tema de la familia, y qué medicina tan importante puede ser para curarnos de esa deshumanización, no solamente nacional, sino que ya es una globalización con respecto a la deshumanización. Yo quisiera comentarle, maestra, de que en nuestro Código Civil, el artículo 138 ter y siguientes hablan respecto de la familia, principios básicos, no a manera de definición sin que se pueda considerar como tal. Y quisiera que me permitiera leer esta parte con respecto a la familia. Y nos dice el artículo 138 ter: las disposiciones a que se refieren a la familia son de orden público e interés social. Tienen un objeto, que es la de proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros. Está esto basado en el respeto y su dignidad. Las relaciones jurídico-familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de ella. Las relaciones jurídico-familiares, generadoras de deberes, derechos y obligaciones, surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. Es deber de los miembros de la familia el observar entre ellos consideración, solidaridad, respeto recíproco en el desarrollo de las relaciones familiares. Esto es desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista en la materia que usted maneja, ¿cuál sería la definición de familia, maestro? Yo creo que es muy importante considerar una definición que a mí me parece muy interesante, que retomé del Instituto Interamericano del Niño. ¿Por qué? Porque finalmente son los niños a los que estamos formando, y ese instituto creo que ha hecho un buen trabajo al respecto. El Instituto Interamericano del Niño define a la familia como el grupo de personas que viven bajo el mismo techo,
y que comparten afectos. Es una parte esencial dentro de la educación, el afecto, importando que tengan o no una relación consanguínea. Esto porque yo platicaba con mi esposo hace unas horas que precisamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando la familia se desintegra por alguna situación particular, ya sea la muerte de los padres o el abandono o incluso un desastre natural, como por desgracia ha sucedido en algunos pueblos cercanos? ¿Qué es lo que sucede cuando un niño se queda sin familia? Bueno, la familia puede ser integrada, no sustituida, pero sí integrada. Cuando faltan los padres, pues están hermanos mayores, están primos, están abuelos. Cuando esto no es posible, porque de plano no hay familia que se integre así, pues entonces el Estado entraría en apoyo para el desarrollo adecuado de esa persona, para llevarlo, encaminarlo hacia una buena educación. Sin embargo, con los cambios políticos, sociales, culturales que hemos tenido a lo largo de la historia, pues esto también ha afectado a la familia. Se habla que para que una familia sea funcional debe partir de tener una estructura. ¿Cuál sería esa estructura? Históricamente se maneja a la familia nuclear, que está integrada por papá, mamá y hermanos, pero actualmente ya estas modificaciones nos llevan a una estructura distinta, familia monoparental con padre o madre, por algún divorcio, por el fallecimiento de alguno de los padres. Otras, la familia extendida, en donde aparte de los papás están los hermanos, tíos, abuelos. Estas estructuras, independientemente de cómo estén hechas, cómo estén integradas, tienen que cubrir necesidades básicas para los niños. ¿Cuáles son? Educación, afecto, por supuesto, escuela, pues el trabajo, comida, un lugar limpio donde vivir. Eso sería básicamente lo que esta estructura, ya sea de familia completa o incompleta, como ahora se maneja también en este Instituto Interamericano del Niño, podría ofrecer, ¿no? Si me permite un momentito, maestra, vamos al corte. Les digo que los teléfonos del estudio son 56 74 38 60. Soy Antonio Navarrete. Seguimos con la entrevista. Gracias. Continuamos con nuestro programa de Revista Tepantato, difusión de la cultura para la prevención del delito, con la licenciada Rosa Estela Gómez Huerta. Licenciada, hace un momento estábamos también comentando sobre la familia, su disfunción y los efectos que trae afectando obviamente a la sociedad. Y pues tenemos a los niños maltratados, tenemos a los niños de la calle. ¿Qué nos puede hablar sobre el particular? Digo, también tomando en consideración de que en el programa anterior habíamos comentado que genéticamente nosotros somos imitadores por naturaleza. Así es, somos una especie mimética, y por eso es que es tan importante la conducta y el medio familiar en que se empieza a desarrollar el niño. Me gustaría pasar una imagen y una breve definición de lo que es educación, para que esto quede un poquito más claro. La educación es dirigir, es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios y ejemplos. La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, cultura y conocimiento, y no solamente se da en el aula. Es la producción a través de la palabra y está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Y esto es importante porque los ejemplos que nosotros les damos a nuestros hijos o a los jóvenes, ya sea como maestros o como sociedad en general, ellos lo van a adquirir y con toda seguridad van a repetirlo. Entonces, por eso es importante tener cuidado en esos ejercicios, en esos ejemplos, cómo los llevamos a cabo.
Por ejemplo, hay un video que puede ejemplificar de manera más clara cómo a través de la observación podemos aprender. Esto se refiere al aprendizaje social. Aquí vemos a un pequeñito de escaso, tal vez un año y meses, que está viendo un video y bueno, él al observarlo lo que hace es repetir lo que está viendo. Entonces con esto nos tiene que quedar muy clara la importancia que tiene la manera en que nosotros nos conducimos, porque nosotros somos los modelos a seguir de los niños y de los jóvenes. Este es un evento, pues es muy simpático porque trata el chiquito que apenas si se sostiene de la mesa, trata de imitar los movimientos y bueno, ya también impresiona por la coordinación a su corta edad que tiene ya pues en todas sus extremidades, ¿no? Sí, realmente es interesante cómo el niño trata de seguir los pasos de las bailarinas. Así es, y entonces es el ejemplo que nosotros le damos es lo que ellos aprenden. Y obviamente en toda educación pues hay un aprendizaje, se desprende un aprendizaje. Y el aprendizaje es una consecuencia, puede llevarlo como consecuencia al cambio de conducta y sobre todo a ejercer una conducta en determinada situación. Cuando nosotros carecemos de valores, de tolerancia a la frustración, que eso se da mucho, que bueno, entre paréntesis, probablemente las frustraciones no sean tan graves. Lo grave viene en cómo las canalizamos, sobre todo porque cuando no contamos con las herramientas educativas básicas para poder enfrentar una situación de frustración, es más seguro que nosotros canalicemos hacia conductas violentas, y ahí viene lo grave, porque cuando nosotros no sabemos cómo resolver una problemática, entonces lo que se hace es agredir o violentarnos en alguna situación. Se da el caso cuando el niño que ve violencia en su casa, al momento en que crece y forma una familia, es también generador de violencia familiar. Así es. Con respecto al varón. Con respecto a la niña, se percata de que su madre es violentada, agredida, amenazada, incluso hasta víctima incluso de palabras. Cuando crece, ella considera que la mujer debe recibir o está destinada a recibir golpes y vejaciones como lo que ella vio, y cuando lo recibe pues no dice nada. Siente que es es una cultura y que ella debe acatar esa situación. Esto también es parte de ese fenómeno. Así es, porque ahí es donde entran los contravalores. Cuando nosotros en nuestro desarrollo inicial carecemos sobre todo de la parte afectiva, palabras, caricias, cariños, palabras de aliento, todo esto, tendemos a buscar las caricias que son conocidas como negativas. Entonces buscamos que un niño que carece de todo esto busca que por lo menos se le grite para sentir que lo están considerando. Entonces ahí entra el contravalor, porque eso dentro de una situación criminógena, dentro de una situación desvalorizada, ellos son los valores, que ellos conocen, son los valores que valen, valga la redundancia, para ellos, porque desconocen los valores que realmente les pueden otorgar un beneficio socialmente hablando y de manera individual, por supuesto. Y que grave es esto, porque lo único que estamos haciendo es fomentar a la familia disfuncional. Así es. Si la familia no cubre todos los requisitos de funcionalidad, ¿qué consecuencias puede haber, maestra? Pues entraría, por decirlo de manera coloquial, la familia se enferma. Hay 6 puntos que son verdaderamente importantes para que la familia funcione. Bueno, hace un momento comentaba que dentro de las funciones que son fundamentales en la familia es cubrir las necesidades básicas y transmitir hábitos, costumbres y valores y conductas.
Y para que una familia sea realmente funcional se manejan 6 puntos, que bueno, en lo particular creo que hay más factores que pueden hacerla funcional, pero básicamente es la estructura familiar, la equidad generacional, que la equidad generacional refiere que si están inmersos en esa familia los abuelos, sobrinos, tíos, hay que considerar y respetar sobre todo la edad que cada uno tiene y esa posibilidad, que ellos sientan la confianza de tener esa posibilidad de respeto dentro de la familia, independientemente del rol y de la edad que tengan dentro de ella. La transmisión cultural, esto es muy importante, lo que usted acaba de mencionar. Si un niño cotidianamente ve que el papá le grita a la mamá, que le insulta, que le pega, es la cultura que se le está transmitiendo. Igualmente, si ve que la mamá está recibiendo los golpes y la violencia psicológica, igualmente ellos lo adquieren como cultura y es repetir ese patrón en la vida ulterior de los chicos. La socialización, la familia nos da las herramientas para poder salir al mundo y enfrentarlo de una manera más positiva. El control social, la familia, estamos obligados a marcar normas, pautas de conducta, de ética y de moral para nuestros hijos. Con esto no quiero encasillar o que se vaya a malentender que es un aspecto meramente de tipo probablemente religioso, ¿no? Al hablar de moral estamos hablando sí de respeto, de adherirnos a las normas sociales y de entenderlas y por qué es importante llevarlas a cabo, de asistir o de tener la libertad de tener una creencia ideológica, religiosa, de cualquier tipo, respetando a final de cuentas el criterio de cada miembro de la familia, y la afirmación de la persona por sí misma. Al nosotros respetar a cada integrante de nuestra familia, les damos libertad para expresarse. Todos tenemos un carácter distinto, tenemos personalidad diferente, y si nosotros respetamos eso, estamos afirmando la posición de cada uno dentro de la familia, y eso les da seguridad y sobre todo mucha tolerancia a la frustración. Qué importante, y bueno, en este lunes que está dedicado a lo que es la prevención del delito, qué importante es el darle un antídoto, una medicina a la familia para su integración, en donde en verdad se lleve a cabo ese respeto, esa dignidad, esa protección, porque un niño maltratado, una cónyuge o cónyuge maltratado, concubino, concubinario y concubina, violentados, pues lo que pueden hacer, y es una reacción natural, la defensa, la repulsa a esa agresión. Luego puede el que podamos concientizar a la familia de ese respeto, evitaríamos la violencia familiar desde el punto de vista económico, sexual, psicológico, físico. Y con respecto a los menores, bueno, los niños sabemos que salen de su casa, están en la calle precisamente porque muchas veces están mejor en la calle que propiamente en su casa, porque son víctimas de violencia, no solamente física, sino además hasta agresiones sexuales. Pero desgraciadamente el niño de la calle es un potencial generador de delito, y principalmente para toda la sociedad. El muchacho deambula por la calle, nosotros incluso podemos ser víctimas de ellos, pero necesitamos que ellos regresen a la familia, o evitar que sigan saliendo niños de la familia para estar en la calle. Y bueno, pues esto creo yo que es un factor muy importante con los puntos tan importantes que usted nos está tocando. Así es, y precisamente cuando nosotros como familia detectamos que hay problemáticas, yo creo que como en todo malestar social e individual, tenemos primero que nada aceptar que existe un problema, porque por fortuna hay alternativas que podrían ayudarnos a resolverlas y a encauzarlos de manera positiva para evitar precisamente que nuestros jóvenes caigan en conductas disruptivas de la ley, del orden. Ojalá, bueno, estoy seguro, queridos cibernautas, que este tema tan importante que nos está dando la licenciada Rosa Estela Gómez despierte en ustedes el interés
para concientizar que efectivamente la familia no está perdida. Tenemos que intervenir para poder curar a esa familia disfuncional, y en un momento dado, bueno, pues también la intervención del Estado juega un papel muy importante en esta situación. Vamos a un corte y le recordamos a todos los cibernautas que nuestro antlato.com.mx y los teléfonos en el estudio son 55 38 06 17, 56 74 38 60 y 55 30 83 65. Soy Antonio Navarrete, continuamos. Continuamos con Tepantlato en vivo y recuerdo que estamos con la maestra Rosa Estela Gómez Huerta. Licenciada maestra, con respecto a la función humanizadora de la familia, es evidente que hay principios, es evidente que hay valores que fortalecen a la familia en sí. ¿Nos podría comentar sobre el particular? Sí, cómo no. Los valores son muy importantes. Sin ellos no podríamos tener pautas en la sociedad que establecen que las personas tengamos relaciones sociales pues saludables de alguna manera. Retomando un poquito en cuanto al humanismo tradicional, pues obviamente los valores que más hemos manejado a lo largo del tiempo pues implican ser responsables, ser respetuosos, trabajadores, sentir amor por nosotros mismos y por nuestro prójimo. Sin embargo, si me lo permiten, desde mi punto de vista muy muy particular, existe un concepto que es muy importante y que yo creo que es el valor más importante, más significativo para nosotros, que es el conocimiento. Hemos hablado de educación, hemos hablado de instrucción, y precisamente y retomando también, ¿no?, remitiéndome al humanismo del Renacimiento, el hecho de que los estudiosos de ese momento quisieran retomar a través de las letras grecolatinas el rescate de los valores es algo que nosotros debemos aplicar actualmente. Si nosotros, inicialmente como familia, como formadores de las nuevas generaciones, inculcamos el conocimiento, que el conocimiento ya es todo esto que hemos hablado, las reglas sociales, el afecto, porque el afecto también es aprendido. Si en algún otro momento me hacen favor de invitarme, me gustaría hablarles sobre lo que es el analfabetismo emocional, que eso crea un problema muy grave también y conduce a los seres humanos a adquirir conductas violentas. Entonces, cuando nosotros enaltecemos y nosotros trabajamos para obtener un conocimiento intelectual y afectivo, podemos librar todo tipo de problemas. No puedo, a lo mejor soy un poco utópica, la situación es muy difícil, los seres humanos de por sí somos complejos, la interacción humana es complicada, pero entre más elementos tengamos de tipo intelectual, nosotros vamos a poder manejar nuestras emociones, y al manejar las emociones podemos encauzar todas las problemáticas en las que nos veamos envueltos de manera positiva, para no caer en disrupción del orden ni en tener esa tendencia a la agresión, que bueno, aquí en un paréntesis, la agresión dista de la violencia, porque la agresión, según los estudiosos, la manejan como una manera innata de defensa. Está muy relacionada con la sobrevivencia de las especies, y la violencia es una conducta aprendida. La gente violenta aprende en su medio a ser violento. Se pudiera pensar que este tema de el analfabetismo emocional va de la mano con el analfabeta, es decir, con el que no tuvo educación, pero desgraciadamente no es así. El analfabetismo emocional se da en personas que tuvieron una educación secundaria, preparatoria, incluso
¿podemos hablar de un nivel universitario, profesional? Sí, nada más que hay que separarlo de lo que sería instrucción académica. El analfabetismo emocional es la carencia de conocimiento afectivo. Hay niños que al no darles, cuando están recién nacidos, cuando no se les da afecto, aunque se les alimente, tienden a bajar de peso y se deprimen. Y esto es bien importante porque también, aunque logre salir adelante fisiológicamente, por decirlo así, emocionalmente está bloqueado. Hay un concepto que se denomina lexitimia, que es la incapacidad de demostrar los afectos. Usted, como yo, seguramente se ha topado con gente muy parca, muy seria, que decimos, ¿sabe qué insensible? No manifiesta nada, pero no es porque sea malo, no sabe cómo. Exteriorizar esos Exactamente, sentimientos. no sabe cómo, y en eso radica el analfabetismo emocional. El no haber obtenido, es como no somos analfabetas cuando no sabemos leer, escribir, ¿no? Tal vez podemos hablar, comunicarnos, pero expresarlo de otra manera, no sé, de manera escrita es muy difícil, por supuesto. Y algo similar sucede en cuanto a las emociones. Si nosotros no las desarrollamos y no las conocemos, porque muchas veces hay un ejemplo curioso que siempre manifiesto, que creo que puede quedar claro esto. Cuando nosotros tenemos un bebé en nuestros brazos y, por ejemplo, le quitamos el chupón, nosotros parecemos como el espejo de los bebés. Ellos hacen pucheros y de repente nosotros como adultos hacemos lo mismo. Entonces eso sirve para que el niño incluso diga, asocia el sentimiento, la emoción de disgusto o de tristeza con cierto gesto. Eso es importante a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y entonces nosotros al no tener esa oportunidad de que nos enseñen qué es sentir coraje o cómo levantarnos de un golpe emocional, que porque nos quitan un juguete o se nos rompe o no sé, algo, pues nosotros no vamos a aprender a manifestarnos más adelante, y las emociones son sumamente importantes. La UNESCO en el 98 implementó un informe que se llama DILORS, en donde habla de la importancia que tiene la educación emocional, la inteligencia emocional para el mejor desarrollo de los seres humanos, porque se dice que de las situaciones emocionales es de donde más fácilmente provienen los problemas de tipo violento en nosotros los seres humanos. Es muy alarmante. Perdón. Es muy alarmante el número de juicios que anualmente recibe el Tribunal Superior de Justicia en materia familiar. Vemos juicios principalmente en donde el esposo se olvida de cumplir con su obligación de dar alimentos, en donde es generador de violencia familiar. Vemos cómo acuden al juzgado de lo familiar para disolver su vínculo matrimonial, precisamente porque ya hay una animadversión entre ambos, hay una conducta violenta en donde ya no es posible la vida en común. Esto se está repitiendo constantemente y está creciendo también de manera alarmante. Qué importante es este tema que usted nos toca, licenciada, para poder también en un momento dado el evitar, que es de lo que se trata precisamente este programa, de la prevención del delito. Considero que el estar conscientes del respeto y la dignidad que debe existir en una familia, que esa educación primaria que recibimos y que la llevamos con nosotros al sistema educativo nacional, considero yo que en verdad erradicaría poco a poco esa deshumanización en primer término, y por otro lado también el que esas familias o ese número de familias disfuncionales pudieran regresar a su cauce, o en un momento dado evitar que ya no existiera este tipo de familias disfuncionales. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para evitar esas familias disfuncionales, esas disoluciones de vínculos? Inevitablemente, como seres humanos, estamos vinculados a tener fracasos,
experiencias no muy gratas, y precisamente la educación que recibimos al inicio es que es tan importante para poder resolver estos conflictos. Afortunadamente hay alternativas que nos pueden permitir encauzar, como usted bien dice, a una familia que de repente está por ahí yéndose por un caminito un poco chueco. Primero, detectar que existe un problema, y segundo, tratar de acercarnos a la gente indicada. Hay un aspecto dentro del manejo de la prevención del delito que nos refiere a la orientación familiar. Nosotros conocemos orientación académica, orientación escolar, pero también hay una orientación familiar que la ejercen básicamente psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. Ahí pues yo me apunto también como profesionista. Creo que los pedagogos también podríamos ayudar mucho a resolver este tipo de conflictos, sentarnos a la mesa y escuchar, sobre todo de inicio, cuál es la problemática desde tu punto de vista, desde tu punto de vista, desde tu punto de vista. Integrando eso se puede llegar a un consenso, y el especialista lo que hace es primero unificar criterios y proponer dentro de la misma dinámica familiar soluciones que puedan ser de beneficio para todos los que integran ese grupo familiar. Ahora, esto es muy importante porque también la escuela, como formadora de nosotros, como complemento formador de los seres humanos, tiene que aprender a detectar cuáles son los problemas que puede llegar a presentar un muchachito. Es precisamente en la escuela en donde los niños proyectan más fácilmente la situación que se está viviendo en la escuela. Nosotros siempre decimos, no, mi hijo necesita un psicólogo. No, quien lo necesita de inicio son los papás. Porque evidentemente si se le está creando un problema al niño es porque su vínculo familiar tiene por ahí una disfunción importante. Entonces, rápidamente manejo unos puntos que pueden ayudar precisamente a evitar las conductas antisociales. Precisamente le quería comentar que es evidente que la escuela también humaniza. Así es. La formación de profesionales es precisamente para que vayan a la sociedad a auxiliarla, a ayudarla, no como un paliativo, sino como una antídoto para poder evitar esa deshumanización. Pero de esto vamos a comentar dentro de un momento. Vamos a un corte. Cibernautas, por favor, no nos dejen, estén con nosotros. Tepantlato en vivo, difusión de la cultura para la prevención del delito. Continuamos con la licenciada Rosa Estela Gómez Huerta. Antes del corte habíamos comentado sobre la escuela, también humaniza. ¿Qué opina al respecto, licenciada? Sí, por supuesto. Como lo comenté hace un momentito, la escuela es secundariamente formadora de esa integralidad que los seres humanos en teoría tendríamos que adquirir. La escuela es precisamente en donde a través de los estudios académicos se promueve el respeto por la figura humana, y esto es importante porque si la escuela y quienes están en la escuela enseñando tienen esa formación humanística, es más fácil que detecten alguna situación de tipo antisocial en los jóvenes. Estamos viviendo, como siempre lo digo y me gusta reiterarlo porque es muy importante no echar en saco roto esto. Estamos viviendo una época de desintegración social, de descomposición social muy severa, muy dramática. Habrán escuchado la mayoría de los cibernautas el término de bullying, que está desgraciadamente muy de moda. Se están promoviendo las conductas violentas entre los jóvenes. Se les hace divertido hacer una filmación de los chicos peleándose, se les hace divertido estar intercambiando videos
con chicas a las que logran que por ahí les sean un poco generosas mostrándoles, no sé, alguna parte de su cuerpo, y eso es verdaderamente preocupante porque sí nos habla de ya conductas muy distorsionadas, sobre todo por esa falta de educación primaria que nosotros pues debemos adquirir en la familia. Hay algunos factores, algunos puntos que son relevantes precisamente para prevenir este tipo de conductas y me voy a permitir mencionarlos. Uno es, dentro de la propuesta, es estimular la curiosidad y las actitudes de investigación. Nosotros tenemos que permitirles a los niños que se llenen de tierra, que pregunten todo, cuántas veces por la prisa, por el cansancio, nosotros, cállate niño, estoy cansado o estoy cansada, y eso les inhibe la curiosidad. Entonces ellos más adelante van a investigar por un lado que a lo mejor no es el indicado. Hay que valorar y descubrir las expresiones y capacidades, dotes específicos y singularidad de cada niño. Hay que permitirles demostrarse tal cual son y respetar esa manera de ser, apoyar y favorecer las actividades imaginativas y creativas, respetar todos en la familia lo referente a los libros y signos culturales. Afortunadamente estoy muy cercana a una persona que está muy joven, que está tratando de rescatar las culturas indígenas. Y yo creo que la gente joven eso lo tiene que valorar mucho, porque nosotros casi siempre estamos dentro de esta riqueza cultural que nos rodea aquí en el país y sin embargo ni siquiera la volteamos a ver, y eso es muy importante. Pero también hay que estimular la opinión de hechos e informaciones solo después de haberlos analizado, comprendido y evitando la negación absurda. Cuando le decimos a los hijos, no hagas esto, ¿por qué? Porque no, nosotros tenemos en todo caso que explicar, dar una pauta de interacción, explicándole por qué esa conducta determinada en ese momento no es la adecuada. Y eso nosotros, insisto, la celeridad con la que vivimos pues no nos permite ya detenernos en ese aspecto. Hay que enseñar a valorar las propias ideas, hay que ser tolerantes y mantener con los profesores contactos personales frecuentes sin esperar a que surjan problemas. Nosotros tenemos que estar un poco más inmersos en las cuestiones escolares con nuestros hijos, no hasta que nos manden llamar porque tienen un reporte de conducta. Fernando Sabater en el libro de El valor de educar menciona que precisamente los seres humanos hemos ya delegado esa responsabilidad educativa a la escuela, y creo que eso no es lo correcto porque no logra el objetivo de la educación en sí, que es desprender todo este proceso integral y enseñar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes a adherirse a una sociedad de manera productiva. Otra cuestión que preocupa a la sociedad es el índice de alcoholismo y drogadicción que ya se da entre jóvenes, y es precisamente por esa ausencia de valores por un lado, y considero yo que por otro lado también el tratar de fugarse de su realidad que están viviendo. Hoy en día el flagelo de la drogadicción y del alcoholismo está afectando no solamente a la familia, sino que además está matando principios tan importantes como es precisamente el amor a la familia, el amor a nuestra cultura, que ya ni volteamos a verla, ¿no? Un ausentismo incluso en la escuela, los efectos de la drogadicción que empiezan primero por comprar de su bolsa, pero cuando se les acaba llegan a la casa y casi puedo decir que roban alhajas, acaban con lo poco que se puede hacer el papá o la mamá para seguir drogándose. Qué importante es precisamente humanismo y educación para poder evitar este flagelo tan importante, y que yo quiero aceptar que el gobierno, que el Estado está con una lucha frontal a este tipo de delincuencia, a este tipo de adicciones
que en verdad está acabando con la sociedad y que, bueno, pues lo que habíamos comentado, vemos en periódicos, vemos en la televisión descuartizados, decapitados, y que en un momento dado ya también se han encontrado jóvenes muertos, en lugar de estar en escuelas o en universidades, están también en lo que es la drogadicción. Qué importante en este momento su tema con respecto al humanismo y a la educación. Pues sí, yo creo que esto nos tiene que llevar a la constante reflexión y al trabajo en conjunto para poder tratar de paliar esto, tal vez erradicarlo. No, esto de las drogas pues es un signo también muy marcado de esa falta de identidad que tienen los chicos, de esa escasez afectiva, de esa no integración adecuada a la sociedad. Ellos buscan adherirse. Vi un video hace unos días en donde los chicos en Tepito, chiquitos, 8 o 10 años, esperan con ansiedad, todos tienen apodos. Esa es una sociedad que, bueno, todos conocemos que es bastante difícil esa área. Hay un mural en donde están los caídos por alguna situación de narcotráfico y todos tienen apodos, y estos chiquitos lo que esperan con ansiedad es que les den un apodo para tener un lugar dentro de la sociedad, y eso nos habla pues de una gravedad bárbara en cuanto a esa necesidad de que nos acepten como parte de una sociedad, de un punto de la sociedad, el que sea. Así rápidamente, ¿qué recomendaciones, qué recomendaría para poder en un momento dado y puntualizar para volver nuevamente a ese humanismo, volver nuevamente a la familia? Pues los valores, definirlos como sociedad, definirlos como familia, transmitirlos a nuestros jóvenes, tener más profesionales capacitados en las escuelas, con ese sentimiento humanístico que se puede adquirir a través del conocimiento, del uso de la razón, desarrollando el pensamiento crítico. Básicamente, de acuerdo al contexto en el que nos encontramos, creo que es lo que pudiera empezar a formar chicos más humanos. Qué interesante tema, que esta segunda parte como colofón es muy interesante. Le agradezco muchísimo, de verdad, Tepantlato le agradece mucho que haya aceptado esta invitación, y ojalá que también este tema tan importante haya sido del agrado y del interés de nuestros cibernautas. En ausencia de nuestro director Enrique González Barrera, le damos las gracias, y quisiéramos darle en nombre del director un reconocimiento por su valiosa intervención, licenciada, y si me permite leer este reconocimiento. Revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Rosa Estela Gómez Huerta por su distinguida participación en el programa Tepantlato en vivo, transmitido el día lunes a las 21 horas a través de internet con el tema Humanismo y Educación, segunda parte, México Distrito Federal, a 26 de abril del 2010, y firma nuestro querido director. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, y bueno, pues adelante con esta promoción de la cultura, no nada solo científica, sino social, que es tan importante. Muchas gracias. Les recordamos, queridos cibernautas, que el día de mañana entrevistas a miembros de la Asociación Civil de Historiadores Mexicanos Palabra de Clio, conduce la licenciada Claudia Espinosa y Rafael Luna. Mi nombre es José Antonio Navarrete, les agradezco muchísima su asistencia, y bueno, una nueva invitación para que el día de mañana nos acompañe. Les recuerdo que nuestra página es www.tepantlato.com.mx y el teléfono en el estudio es 5674-3860. Muchas gracias, buenas noches.